En esta hora de la tarde es un privilegio para mí poder tener este honor de compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. El tema anunciado para el día de hoy: ¿y qué es lo que condena? Es una pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo. No se la hace solo el amigo, se la hace la iglesia, se la hace el inconverso y se la hace el convertido. ¿Y qué es lo que condena? Y hoy, a la luz de la palabra, vamos a contestar a esta pregunta: ¿y qué es lo que condena? Para eso voy a utilizar el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 17 del Evangelio según San Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Me encanta este versículo, me fascina esta porción de la palabra. ¿Por qué? Porque afirma claramente que el propósito de Jesús de venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario, su propósito inicial no era venir a condenar a la humanidad. En una ocasión recuerdo me preguntara una señora un poco molesta, me dijo: yo no estoy de acuerdo con el evangelio que usan los predicadores, con la manera bíblica o la manera de la interpretación bíblica que usan los siervos de Dios para predicar en los altares. Y yo le dije: ¿cómo así, señora? Y ella me dijo: no puedo creer, me dijo, que un Dios de amor, que por años desde niña me enseñaron de un Dios de misericordia, se haya preparado de antemano, me dijo, con un lugar de castigo donde dice los predicadores que el ser humano llegará y dice que será atormentado por una eternidad. Quiere decir, me dijo, que Dios de antemano ya sabía que el ser humano le iba a fallar, que el ser humano iba a pecar, que el ser humano no cumpliría sus requisitos de santidad, y entonces él se había preparado con un plan B, con un lugar de castigo, con un infierno y un lago de fuego. Y le dije: señora, es increíble su aportación, pero quiero decirle que el infierno y el lago de fuego y el infierno que la Biblia aclara que existe, donde será el lloro y el crujir de dientes, no fue diseñado, no fue hecho pensando en el hombre. Fue hecho para Satanás, sus demonios y lamentablemente para todos aquellos que voluntariamente también quieran ir allí. Y pensando en esto, el Señor me regaló este tema: ¿y qué es lo que condena? Porque pareciera que humanamente jamás llenaremos los requisitos para ser aceptos por Dios. Pareciera que es imposible que yo pueda un día heredar el reino de los cielos, la vida eterna, cuando humanamente somos imperfectos, y aún buscando a Dios seguimos tropezando y nos desanimamos, y de repente el pecado nos toca. Nos preguntamos entonces: ¿qué es lo que condena? Jesús condena. El versículo que hemos leído esta tarde dice claramente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo no vino a la tierra para condenar a la humanidad. Entonces, si el propósito de Jesús no fue venir a la tierra para condenar al ser humano, ¿qué es lo que realmente al final de los días condenará a la humanidad? Voy a contestarle de tres maneras a esta pregunta: ¿y qué es lo que condena? San Mateo capítulo 12, versículo 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Repito: de cierto os digo que de toda palabra ociosa que hable la boca de los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. La primera respuesta a esta pregunta es la palabra que sale de nuestros labios. ¿Qué palabra? Las palabras que atribuyen a Dios despropósito, porque es normal que los seres humanos culpemos a Dios de todas nuestras desgracias. Pero qué irónico que cuando todo sale bien, los que nos llevamos el mérito y el aplauso somos los seres humanos. Todos los seres humanos sabemos a quién culpar por el abandono de un padre, por un padre que traicionó, golpeó, vapuleó a nuestra madre, o probablemente sabemos a quién culpar cuando una madre nos abandonó siendo pequeños. Sabemos a quién culpar de la pobreza, sabemos a quién culpar del sufrimiento que pareciera que la vida tiene contra nosotros. Sabemos que es Dios. Pero ¿quién aplaude a Dios cuando todo sale bien, cuando todo en la vida ha caminado perfecto? ¿A quién atribuimos ese honor, sino a nosotros mismos? Lo que dice la Escritura es: toda palabra que sale de la boca del hombre, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras son tomadas en cuenta. ¿Qué es lo que hablamos en los momentos de dificultad, en las situaciones adversas de la vida, atribuyéndole a Dios despropósitos de nuestra desgracia o de un acontecimiento que nunca esperamos que llegara a nosotros? Conozco miles de personas, mujeres que hoy por hoy Dios es su enemigo número uno porque perdieron al bebé que tanto esperaban, porque Dios les quitó, según ellas, a la madre que tanto amaban. Claro que cuando desconocemos la Escritura es fácil culpar a Dios, pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 9 verso 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Job capítulo 14 1 dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que por la mañana florece pero por la tarde se marchita. Capítulo 90 verso 10 del libro de los Salmos dice que la vida del hombre sobre la tierra son 70 años y que algunos serán tan privilegiados de parte de Dios que vivirán hasta 80 años. Pero esos 80 años serán con enfermedades y con cansancio. Es fácil atribuirle a Dios despropósito con nuestra boca. Nuestras palabras y nuestras actitudes reforzadas por palabras de maldición, de despropósito a Dios, van a ser tomadas en cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, dice la Escritura, toda palabra ociosa, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es increíble que nadie estudia para hablar malas palabras. Y si alguno se ha preguntado, ¿hablar malas palabras es pecado? Capítulo 12, 36 de San Mateo contesta a tu pregunta. ¿Es pecado? Claro que es pecado. Pero es pecado atribuirle a Dios despropósito de todo lo que en la vida nos pasa. Porque no todo lo que en la vida nos pasa es un plan de Dios malévolo hacia nosotros. Dios lo permite, pero muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son un eco de decisiones que hemos tomado. El esposo, la esposa, lo que hoy somos económicamente, profesionalmente, fue una decisión que algún día tomamos. Porque no nos dieron estudio o porque simple y sencillamente no quisimos seguirnos preparando. Hoy vivimos con el resultado de nuestras decisiones. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Realmente, ¿qué dice la Escritura sobre este pasaje en el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 48? Dice San Juan capítulo 12, verso 48. Se lo voy a leer esta tarde con la ayuda del Señor. San Juan 12, 48. Esta es una palabra muy hermosa y dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? La palabra que he hablado, aquí está el juicio. Vamos a ser juzgados por la palabra hablada de la boca de Dios. El día que Dios juzgue a la humanidad, aparte de buscarnos en el libro de la vida, abrirá el libro que fue escrito de sus palabras. 1189 capítulos que estarán para juzgarnos en el día final. Esa palabra nos justificará o esa palabra nos condenará. En aquel día el Señor nos llamará a su presencia y nos llamará por nombre. ¿Y qué juzgará nuestra vida? Su palabra. Su palabra será el juicio. Su palabra será la que nos justifique o nos condene. Quizá usted me dice esta tarde, pero yo no conozco la Biblia. San Lucas capítulo 12 dice que aún aquel que por ignorancia tenga que ser castigado, de todas formas será azotado. Eso quiere decir que desconocer la Escritura no nos justificará un día delante del Señor. Todo lo que está en la Escritura es lo que Dios utilizará para juzgarnos. La palabra hablada de su boca. ¿Qué clase de esposo? ¿Qué clase de hijo? ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de trabajador? ¿Qué clase de ministro fui en la tierra? Y todo será medido en base a su palabra. Es su palabra la que al final me juzgará. Es la palabra que salió de la boca de Dios. Un día Dios me llamará a su presencia y me preguntará: Pedrito Aguilar, ¿y tú en la tierra bebiste? Y yo le contestaré: sí, Señor, bebí, pero llegaste a mi vida y ya dejé de tomar. Y me preguntará por segunda vez: ¿y eras chismoso? ¿Te gustaba criticar? ¿Te gustaba juzgar sin razón? ¿Qué será de mí entonces? Porque entonces seré juzgado por la palabra, porque la palabra es la que mide mi conducta de vida. La primera razón de qué es lo que condenará realmente a la humanidad es la palabra que salió de la boca de Dios. Hoy los hombres han planificado eliminar y destruir la palabra, pero el mismo Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta palabra ha sido perseguida desde el principio. Miles de personas lucharon por desaparecer sus pergaminos originales. Pero quiero decirte algo: esta palabra es como el agua. Lo que hace tope, lo revienta, lo avienta, lo quiebra, lo rompe, porque la palabra del Señor jamás será detenida. Esta palabra es la que nos juzgará como hijos. Esta palabra nos juzgará como trabajadores. Esta palabra nos juzgará como padres y como esposos y aún como hijos de Dios. Es que esta palabra es la que nos medirá delante de Dios en el día del juicio. Jesús no vino para condenar, Él vino a salvar, pero su palabra, como dice este versículo en San Juan 12:48, la palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día final. El que a mí me rechaza, ya tiene quien le juzgue, dice. Quien me rechaza, sabrás por qué lo hace, pero ya tiene quien le juzgue, y le juzgará la palabra que les he hablado. Número 1, la palabra que salió de la boca de Dios. 1189 capítulos y más de 3500 promesas para sus hijos. Cada uno de ellos será usado por Dios en el último día. Número 2, la Escritura dice en San Marcos capítulo 16 verso 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. El ser humano se mofa de creer en Dios. Existen 4200 religiones a nivel mundial,
4.200 religiones. Todas dicen llevarnos a Dios. Todas ofrecen camino al Padre. Pero Jesucristo dijo firmemente en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús hablando, identificó que hay 4.200 opciones que el ser humano se inventó, pero solo hay un camino que nos lleva al Padre, y se llama Jesús. Si yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Sé que muchos dirían del otro lado de esa pantalla, yo creo en Dios. Porque pensamos que creer en Dios es saber que Él existe. Hoy tú hablas en la calle con cualquier persona, su saludo es Dios le bendiga. Y puedes dar por sentado que es un hijo de Dios. Pero hoy, Dios le bendiga, se ha convertido como un saludo normal entre una cultura latinoamericana. Todos dicen Dios le bendiga. Al borrachito que le diste un quetzal, una moneda, un billete, para poder darle para su alimento, pero él lo toma para su vicio, te dice Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque hoy creer en Dios aparentemente es saber que Él existe, pero creer en Dios conlleva 3 acciones: amarlo, obedecerlo y servirle. Amarlo, obedecerlo y servirle. Cuando yo creo en Dios, estas 3 cosas tienen que ir de la mano. Son 3 elementos que no pueden separarse el uno del otro. Porque yo no puedo decir creer en Dios y vivir una vida a mi manera, a mi antojo, bajo mis reglas. Creer en Dios significa amarlo. Y cuando tú amas a alguien, das todo por ese alguien. Y todo lo que haces, lo haces en base a agradar a esa persona que amas. Amarlo, no solo amarlo, sino también obedecerlo. Y no solo obedecerlo, sino también servirle. Es imposible que alguien que cree en Él, que alguien que le ama y alguien que le obedece, no tenga en su corazón el afán de servirle. Porque servirle a Dios es una de las formas en las que nosotros también demostramos nuestro amor a Él. La segunda razón, la segunda respuesta. ¿Y entonces qué es lo que condena? ¿Qué es lo que condenará al final? El no haber puesto nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. El haber puesto nuestra fe en cualquier otro lugar que no sea Dios, que no sea Cristo. Idolatría no solamente es adoración, como muchos nos hemos percatado en una enseñanza de adoración a una imagen. Idolatría es darle lugar, el primer lugar, a cualquier otra cosa que no sea Dios. Si tú crees en Dios, crees en Cristo como el único camino al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único precio que puede redimir tus pecados, y no pones tu fe en nadie más que no sea Cristo Jesús, y confías que Jesús es el camino al Padre, entonces tú serás salvo. Pero si tú no pones tu fe únicamente en Cristo Jesús, dice la Escritura, eres condenado. ¿Qué es lo que al final condenará a la humanidad? El haber puesto su fe en otros medios, en otro lugar que no fuera Cristo Jesús, o que no sea Cristo Jesús. Por eso hoy yo quiero invitarte a que reflexiones sobre tu vida. ¿Tu fe está puesta realmente en Cristo? Porque los hijos de Dios también pecamos al poner nuestra fe en nuestro trabajo, al poner nuestra fe en nuestra empresa, al poner nuestra fe en nuestras capacidades. ¿Realmente estamos poniendo la fe únicamente en Cristo Jesús como la única puerta de salida, como el único camino al cielo, como la única puerta de esperanza y como la única salida de cualquier adversidad? ¿O tienes plan B y plan C ante una circunstancia? Jesús debe de ser número 1, número 2 y número 3 en nuestra vida. ¿Qué es lo que condena? ¿Qué es lo que al final de esta carrera humana delante de Dios nos condenará?
Número uno, la palabra que Él habló de su boca, la palabra escrita, la palabra que te han predicado, la palabra que te han hablado, la palabra que te han enseñado, la palabra que has tenido en tu casa, la palabra que ha estado allí, en tu habitación, en páginas, y que hoy está en un aparato o en un dispositivo. Número dos, el no haber puesto tu fe únicamente en Cristo Jesús. Y número tres, ¿qué condenará a la humanidad? Antes de pasar al punto número 3, quiero leerte lo que dice San Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Escuche. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es celoso. Y Él no es egoísta. Pero si se trata de confiar, de poner la fe, Él quiere que únicamente la pongamos en Él. Jesús, la salida del ser humano. Jesús, la puerta que todo ser humano necesita atravesar. Jesús, el camino al cielo. Y número 3, San Juan capítulo 3, verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Escuche, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La tercera razón a la pregunta, o la tercera respuesta a la pregunta, entonces, ¿qué es lo que condena? Es rechazar a Jesús como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero no quiero precipitarme en cuanto a lo que quiero decir. ¿Por qué el ser humano rechaza a Dios? ¿Por qué el ser humano rechaza a Cristo? ¿Sabía usted que la mayoría de ateos son personas que creen que Dios es culpable de alguna situación difícil de su vida? Y que se refugiaron en los conocimientos humanos, en la evolución, en la ciencia. Y hoy alimentan sus creencias de que Dios no existe, pero que el origen nació en una situación terrible de su vida, en la muerte de un ser que amaban, en el accidente que los dejó pegados a una silla de ruedas, o probablemente el abandono o un acontecimiento que consideran que no es de Dios permitirlo, y que hoy por hoy son enemigos de Dios y se dicen llamar ateos, que no afirman la existencia de Dios por el dolor que llevan dentro. Y la mejor manera de defender y de exteriorizar su dolor es gritarle al mundo que Dios no existe. Y yo los entiendo, los comprendo y hasta cierto punto los apoyo. ¿Por qué? Porque un día yo estuve en la misma condición. Un día también Dios fue mi enemigo. Cuando alguien me habló de Jesús, que Jesús era la respuesta para mis situaciones, para mis dificultades, me peleé, refuté. ¿Sabes por qué? Porque yo no podía entender en mi cabeza que un Dios de amor pudiera permitir tanto sufrimiento en un ser humano inocente. El sufrimiento en mi vida había sido tan fuerte desde niño que yo consideraba que el único culpable en mi vida era Dios. Y me peleé con Dios. Y yo maldecía a Dios con mis palabras. Y yo me paraba en las puertas de mi casa bajo efectos de droga y maldecía a Dios con mis palabras. Había un resentimiento en mi corazón que sin conocerlo yo lo odiaba. Y cuando me hablaron por primera vez de Jesús, lo rechacé abiertamente. ¿Sabes por qué? Porque yo consideraba que el único responsable de todos mis problemas, desgracias y fracasos era Dios. Y cuando alguien me explicó de que Jesús había venido al mundo para pagar mis pecados, para que yo tuviera una vida mejor, una vida plena y sobre eso, vida eterna, yo me reía en su cara. ¿Sabes por qué?
porque Dios era mi enemigo. La gente hoy rechaza a Dios porque cree que Dios es el culpable de todo lo que le pasa y que Dios debería de intervenir en cada situación de su vida, aún de aquellas cosas que están bajo nuestro control o a nuestro alcance. Los seres humanos pensamos que Dios hizo robots que Él maneja desde el trono con un control remoto y que Él debería de intervenir en cada situación que nosotros creemos que es injusta. Aunque muchas de esas cosas son provocadas por nuestro pecado, por nuestra lejanía de Dios, por vivir separados de Él, por hacer nuestra voluntad y por manejar el vehículo de nuestra vida y bajarlo a Él, porque consideramos que podemos con la vida. Aunque hoy nuestros resultados sean números rojos, en cero, fracaso, dolor, pérdida, seguimos insistiendo que Dios es el culpable. Mi amado amigo que me estás viendo a través de este medio, el Señor tiene un plan de salvación para tu vida. Y la tercera cosa que te va a condenar un día, en el día postrero, en el día final, cuando a ti y a mí nos toque enfrentarnos delante del Señor, es haberle rechazado. ¿Tienes razón de rechazarle? Sí. Pero sabes tú que el ser humano, cuando se enfoca y abraza y se aferra a sus razones, llega un momento que la pierde. Puede ser que un tiempo tuviste la razón, pero llevas muchos años peleando y dando por sentado. Escucha esto, que Dios se equivocó, que Dios falló contigo. Esta tarde el Señor quiere tu corazón. Y yo quiero hablarte a ti, amado hermano, en Cristo Jesús, que nos une la misma fe. ¿Cómo está tu relación con Dios? Quizá esta tarde es una tarde de reconcilio. Necesitamos hacer votos nuevos con el Señor y alinear nuestra vida al propósito de Dios. Y sacar de nuestra cabeza que haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como Salvador de nuestra vida, no significa que sea nuestro Señor. A mucha gente le gusta la idea de que Jesús es su Salvador, que Él pagó el precio que a ti y a mí nos tocaba pagar. Pero quiero decirte que Jesucristo no quiere únicamente ser tu Salvador, quiere ser tu Señor, quiere ser mi Señor. La idea de Salvador es muy linda. Pagó mi deuda, canceló mi cuenta. Pero Él no quiere que solo cumpla ese propósito en tu vida, pagar tu deuda, sanar tus enfermedades, cumplir el propósito de la cruz. Él también quiere ser tu Señor. Él quiere gobernar tu vida, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de conducirte, tu manera de dirigirte en la vida. Y yo quiero hacerle una pregunta hoy, en estos últimos minutos que me restan. ¿Realmente Jesús está siendo Señor de nuestra vida? ¿Realmente Él direcciona nuestros pasos, dirige nuestra manera de vida? ¿Es Él el que va conduciendo el vehículo de nuestra vida? ¿O seguimos nosotros tomando decisiones por cuenta propia? Esta tarde yo quiero invitarte, mi amado amigo que me estás escuchando y me estás viendo a través de este medio de comunicación y la tecnología que Dios usa para hablarte hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? Escucha lo que dice la Escritura. Amístate hoy con el Señor y tendrás paz y prosperidad. ¿Sabes qué es lo que le hace falta al ser humano? Arrepentirse, pedir perdón, rendirle su vida a Cristo. Y voy a finalizar con este verso. San Juan capítulo 3, versículo 20, 21 y 22. Dice: el que está en tinieblas aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean puestas en manifiesto. Mi amado amigo, 3 cosas condenarán al ser humano un día delante de Dios: la palabra hablada de la boca de Jesucristo, su palabra, su escritura. 2, el no haber puesto nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. Y 3, el haberlo rechazado abiertamente como quien rechaza un plato de comida. Esta tarde yo quiero terminar haciendo una invitación a los que están allí en ese chat. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse?
Alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, por favor, escríbanos. Queremos orar por usted, comunicarnos con usted, hablarle por teléfono, darle un seguimiento espiritual. Si usted estaba en el Señor, se apartó del Señor, esta tarde, esta palabra no es en vano. Este mensaje Dios lo puso fuerte en mi corazón porque sabía que había una necesidad detrás de esa pantalla. Habrá alguien que necesite alinear su vida con Dios, reconciliarse con Dios, que han pasado 3 meses de esta situación, ha visto llover con relámpagos y no ha confesado delante de Dios su necesidad de Cristo Jesús, y hoy lo quiere hacer. Te invito a que mandes un mensaje, nos escribas, dándonos tu nombre, dándonos tu número de teléfono. Yo mismo te llamaré para que oremos juntos y que podamos buscar al Señor. Y yo te puedo apoyar como hijo de Dios. Han sido 23 años en esta caminata. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Jesús quiere redimir tu vida hoy, este día. Él quiere salvarte. Él quiere redimir tu alma. Porque si Él viniera hoy o te llamara a su presencia, la única condición con la que seremos aceptos es a través de Cristo Jesús. Habrá alguien que quiera hoy reconciliarse. Escríbalo en el chat. Reconcíliese con el Señor. Vamos a hacer una oración para terminar en este momento. Y vamos a pedirle al Señor que este mensaje trascienda a los que lo van a ver a continuación. Y que esta palabra pueda tocar sus vidas. Si tú quieres reconciliarte con Dios, sabes que las cosas no están saliendo bien y que hasta aquí lo único que te hace falta es volver a los caminos de Dios. Esta es una buena tarde para hacerlo de esta forma. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido una vida a mi manera, a mi antojo, haciendo lo que quiero, viviendo mi vida sin importar tus leyes, tus preceptos, tus reglas, tus mandamientos. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy y te pido con todo mi corazón que entres a mi corazón y no te salgas jamás, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor, que he pecado y que quiero la redención de mi alma y quiero que seas el Señor de mi vida de ahora en adelante. Si has hecho esta oración, por favor, escríbenos y queremos orar por ti. Que la paz del Señor reine en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Y quiero decirte, para terminar, jamás vas a disfrutar de tanta paz que viviendo en línea con Dios. Bendiciones.